Señores, bendiciones para todos los que van a ver este video y les invito a que también compartan, porque esto es una invitación para todo el mundo. Amén. Mano, la copa rebosa. Cuando digo de esta manera, es que ha llegado un límite donde definitivamente le toca a uno o toca cualquier persona, no solo a mí, cambiar para mejorar. A ver, entonces, vamos a lo que es el video. Este video es una invitación para todo el que carga la cruz de Cristo, el que sigue a Cristo. Y también, claro está, para todo aquel que está en la dimensión Kairos. ¿Qué significa Kairos? El tiempo de Dios. Vamos a mirar qué significa. En la Biblia, Kairos significa el tiempo de Dios o el tiempo oportuno. En el Nuevo Testamento se refiere al tiempo en el que Dios actúa. Es una muy buena interpretación de este tiempo. Sin embargo, podemos analizar las escrituras y Dios no tiene tiempo. Podemos decir que el Kairos es una dimensión espiritual donde todo ya está escrito. Simple. Y lo vemos en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Dice de la siguiente manera: aquello que fue, ya es. Lo que fue es pasado. Ya el pasado no lo podemos cambiar, ¿verdad? Y lo que ha de ser es futuro, fue ya. ¡Wow! Aquí la clave está en el fue ya. O sea que el mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. Dios lo sabe todo y conoce todo de ti y de mí. Pero hay algo interesante, mis queridos hermanos, y es lo siguiente. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Cómo así? Dios quiere que te humilles. Amén. Que le busques para ser restaurado. Dios está esperando que el hombre tenga una intimidad para que él pueda cambiar su lamento en baile. Amén. Pero volviendo al tema anterior, a lo de que es la invitación, esto es para todo el mundo que desee caminar en la senda antigua, en el camino angosto, que no le guste las fábulas. Por eso la palabra dice meditar de día y de noche en su palabra. Solo es meditar en la palabra de Dios. Si en un lugar están haciendo cosa diferente, no están meditando de día y de noche en lo que es la palabra, y mencionan a hombres en vez de que Jesús sea el centro, Él es el único, están en fábulas. Hombre, la palabra mismo enseña: maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero esto es porque hay que mirar que todos estemos por la senda correcta, que Jesús sea el centro. Meditar de día y de noche en la palabra. Ojo con esta invitación. Esta invitación es para todos, pero especialmente para los que están adelantados al tiempo. ¿Cómo así que los que están adelantados al tiempo? Y están caminando con un ministerio. Los ministerios sabemos que son 5, de los cuales 4 solo están vigentes en este tiempo. Y el quinto estuvo vigente en un tiempo allá, que es el apóstol. El ministerio profeta, evangelista, pastores y maestros, que estén en la dimensión Kairos. ¿Y cómo nos damos cuenta, Esteban, de esto? Es necesario meditar de día y de noche en las escrituras. Andar en el espíritu. Esta es la forma en que se despierta el discernimiento de cada persona que anda en el espíritu. Si no hacen así,
se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. He de allí que hago este video. Hermano, es que la copa rebosó. No, estoy demasiado impactado con lo que se ve, con la cantidad de ideas erróneas que existen. Pero miremos más, sigamos en este contexto. Hermano, y te lo prometo, o te lo comento, así yo tenga un seguidor, o dos, tres, pero el reino de Dios está alegre por esos uno o dos seguidores. Si estamos caminando conforme a lo que está escrito, estamos cimentados en la roca. Hermanos, les soy sincero, hoy en día existen personas que caminan en el Kairos. ¿Cómo así? Vamos a mirar la palabra de Dios en Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Recordemos que la palabra de Dios se interpreta en parábolas, con ejemplos. Amén. Entonces volvamos a comentar. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, ojo con esto, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Caminar en el Espíritu, ser nacido en el Espíritu, es meditar de día y de noche en la palabra. Y estas personas son como el viento, ¿sí? Dios les dice, ve allí, cuando tú deseas ir donde está esa persona, ya no lo vas a encontrar. Esto es la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace esto y cuida de sus hijos. Eso lo voy a decir en términos de protección. Entonces, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Cuando tú deseas ir a una parte, hacerle daño a un hijo de Dios, este ya no va a estar allí. ¿Por qué? Porque Dios le anticipa y lo protege. Eso es estar cubierto en las alas de papá, en la sombra del Omnipotente. Amén. Eso significa Juan, capítulo 3, versículo 8. Obviamente hay muchas más interpretaciones. Amén. ¿Sí? La invitación es a que la persona que sea nacida del Espíritu siga caminando de esta forma, que es la forma correcta. Meditar de día y de noche. Es que, hermano, yo les soy sincero. Hay demasiada desinformación. Hay demasiada doctrina de demonio circulando, e incluso adentro de las congregaciones. Así que he tomado la decisión de crear un grupo de estudio. Y te soy sincero, es que debemos de congregarnos. Pero sigue viendo este video, el por qué voy a crear este grupo. Amén. Hermano, y usted me dice, ¿eso tiene cobro? No. Lo de Dios no se cobra. Es para la gloria y honra de Dios. Yo estoy por las almas de aquellos. Porque yo leo la palabra de Dios y la veo de forma diferente a como otras personas las ven. Hermano, es que el servir a Dios es prioridad. Y el mayor de vosotros, ¿quién es? El que sirve. La palabra de Dios no la debemos de gozar. Ese es el verdadero gozo. El gozarse en la plenitud, en la presencia, en la oración, en la palabra de Dios. No en decir, es que porque echarlo, porque estamos riendo, eso es gozo. No, eso no es gozo, mi querido hermano. No confundas eso. El gozo del Señor es vivir en su plenitud. Es vivir en el verdadero evangelio. Todos unánimes, aprendiendo el uno del otro. Y hermano, lo poco que sé, lo voy a brindar. Y si tú quieres, te lo brindo. Pero si tú quieres, yo me puedo equivocar. Pero otra persona debe estar con los 5 sentidos también caminando en las Sagradas Escrituras para ayudarme a corregir, a sacarme del error.
pero debe ser conforme a las Sagradas Escrituras. Y con humildad de corazón, miremos, a ver, me equivoqué en esto. Las Sagradas Escrituras dicen esto, pero allí dice esto y aquí dice esto. Recordemos que la Escritura es una sola y todas son un conjunto. Decir un solo versículo y sacar una interpretación de ese versículo te puede ir por una doctrina errada. Lo mismo te lo comento. La doctrina de la gracia o la doctrina de la prosperidad. Entonces, mis queridos hermanos, no hago esto con el fin de hacer exclusión, porque Dios no es un Dios que excluye a las personas, sino que he intentado dialogar, he intentado decir la verdad, pero no escuchan. Y me cansé de ver que hay personas que aún demostrándoles con la Biblia en la mano, no son capaces de aceptar que están equivocados. Si tú ves una persona así, hermano, no tiene a Cristo en su corazón. Estoy 100% seguro, porque la humildad y el aprender, el conocer de la Escritura es de un verdadero creyente. Dios nos envió a amarnos y a cuidarnos los unos a los otros, pero con su palabra. Por ese motivo, le comparto el conocimiento y vuelvo y lo comento a quien desee. Voy a crear un grupo en Facebook, en mis redes sociales. Voy a crear una web, ya la tengo creada, pero voy a estar modificándola paso a paso para poder transmitir en varias plataformas al mismo tiempo. Voy también a dar ese conocimiento de cómo manejar OBS Studio. Son herramientas que hasta el momento Dios ha dado la sabiduría para poder manejarlas para la gloria y honra de Él. También esa sabiduría que viene y proviene de Dios, de cómo leer la Biblia correctamente en el Espíritu. Recordemos que todo el que es nacido del Espíritu. Porque, hermano, va a llegar el día en que la sana doctrina va a ser perseguida. De hecho, se va a dar pronto. Por eso hay que caminar en el Espíritu, para estar adelantados y con ventaja. Ojo, Juan nos dice ser como el viento, y estos que caminan en el Espíritu están en un lugar y se desaparecen. Son rápidos porque Dios los guía. Dios ya conoce las intenciones del enemigo. Ojo con esto. Y mire que la misma palabra nos indica que hay que tener ventaja, estar un paso adelante. Y Dios no lo permite. Dios guía a sus hijos. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Ojo con esto. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Vuelvo y lo comento y lo leo. Para que esa cosa no gane ventaja, o sea, nosotros estar adelantados, tener ventaja del enemigo, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no debemos, esa palabra debemos no está, pero yo lo quiero agregar, pues no debemos ignorar sus maquinaciones. O sea, no ignore las maquinaciones de Satanás para que Satanás no coja ventaja sobre alguno de nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, cuando observo y leo las Sagradas Escrituras, hay muchas, pero muchas cosas que la iglesia no dice. O no es que no diga, o es que no están apercibidos. Si no dice, es porque, con todo respeto, lo comento, no tienen conocimiento. Y dos, si no lo dicen por desconocimiento, están dormidos. Oh, hermano, es de allí que por eso digo y quiero crear este grupo. No es que yo sea el mejor, no. Quiero que tu alma esté con Cristo. Hermano, es que, vuelvo y lo digo, me cansé. El no tener conocimiento de algo causa rechazo. A algunos no les resplandece la luz del Evangelio.
Y es que muchos no creen que la atmósfera espiritual está contaminada. ¿Por qué? Por una mala interpretación de los textos bíblicos. Y un creyente, le soy sincero, se deja y una potestad de maldad o un espíritu lo puede manipular. Hermano, ¿cómo es que no tenemos conocimiento de que los malos pensamientos son pecado? Hermano, ¿cómo es posible que no tengamos conocimiento del mundo espiritual, de los pactos, de leyes y de actas? ¿Cómo es posible que no sepan que deben de ir contra el sistema? ¿Cómo es posible que su salvación depende de leer la palabra de Dios? No saben esto, por Dios bendito. Y todo por una mala interpretación de un texto bíblico que dice que no hagáis maestros a muchos de vosotros. Es verdad, pero es por el tema espiritual. Sin embargo, deben de meditar de día y de noche todos, absolutamente todos, pero no para ser maestros, sino para ser salvos. Lo más grave del asunto, mi querido hermano, lo más grave es que no quieren aprender, es que no quieren recibir un consejo. Se les dice, se les comenta de forma pacífica, como dice la palabra, y no aceptan un consejo. Mi querido hermano, ¿deseas conocer al Dios de las Escrituras? Lee la palabra. Y de corazón, por mi parte, te ayudo a llegar a que conozcas al Dios verdadero. No un Dios de fábula, no un Dios de hombres, no con textos de hombres. La palabra es una, no la cambies. Ella, la palabra, es la que transforma, no el hombre. Le estamos quitando la gloria y la honra a Dios. Hermano, yo te soy sincero. Yo en este momento no vivo del evangelio. Y aún así, no saco excusa. Para la gloria y honra de Dios, leo la palabra, administro bien mi tiempo en un 50% y el otro trabajo. Y tú me puedes decir, hay responsabilidades. Sí, es verdad. Pero de eso se trata el cargar tu cruz. Amén. El administrar bien tu tiempo. Cuando vas conociendo de Dios, de su palabra, vas viendo la necesidad de dejar el mundo y cargar tu cruz. Esos son niveles espirituales. Si tienes una esposa e hijos, consagra sus vidas al Señor. Estoy 100% seguro de que puedes hacer un negocio personal, glorificar al Padre con ese negocio y hablar del Evangelio. Y tus hijos y tu esposa viven consagrados al Señor. Amén. Hermanos, yo quiero invitarles a ver una noticia, porque puedes comentar que, es que la persecución no está. Sí, sí está. Solo que en algunos sitios no se ve tanto como en otros. Quiero invitarles a ver esto. Es una noticia de esta entidad. Sí, no la digo. Además, porque como no soy tan viral, no me dan censura. Pero próximamente van a estar regulando todas las redes sociales o todos los medios de comunicación donde se puede expresar una idea. Entonces, dice, pide una era de integridad a las redes sociales para detener la desinformación y la incitación al odio. ¿Sí? Sigamos. El odio y las mentiras en el Internet representan un grave peligro a escala global. En eso tienen razón, sí, se las doy. Que el mundo debe afrontar, declaró el secretario general de la entidad. Esta es la noticia. Esto salió hace poco, mis hermanos. Acepto, y como lo dije anteriormente, hay mucha desinformación. De hecho, por eso es que hago el grupo. Y también hay mucho odio en las redes sociales. No sé, hermano, qué es lo que realmente piensa un verdadero creyente que ataca a otro creyente por no conocer la verdadera
o la verdad de Cristo, ¿cierto? Incluso veo que la verdad está, pero uno que tiene desinformación ataca esa verdad. Y lo más probable y lo más común es eso. Por eso, mi querido hermano, de corazón, quiero que camines con el Señor, con la palabra, con la verdad. Amén. No estoy diciendo que necesariamente tienes que venir a ese grupo. Es tu decisión. Es tu decisión caminar en el verdadero evangelio, con la verdad de Cristo. Pero con esa noticia te doy a entender que el enemigo quiere callar a los que hacen oposición, a los que en verdad son hijos de Dios y van contra Satanás, contra sus maquinaciones. Ahora, le comento de nuevo la invitación. Para todo aquel que es nacido del Espíritu. Un gran ejemplo es José. Recordemos que estos que son nacidos del Espíritu son como el viento. Dios los guía y los protege. Y están adelantados al tiempo. Cuando tú quieres ir ante un varón que está adelantado al tiempo, ya no está. Ese es el concepto que te quiero dar a entender. Pues vamos a mirar Génesis, capítulo 40, del 13 al 14. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Recordemos que José es un soñador. Al ser soñador, Dios tenía una estrecha comunicación con él. ¿Por qué? Porque es que él hacía conforme a las sagradas escrituras. Era conforme a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Obediencia. Amén. Y le dice al copero, porque el copero tuvo un sueño. Ese sueño se lo dio a conocer a José y le dijo, vamos a volverlo a comentar. A cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías. O sea, él, este copero, solía o hacía hacerlo en un tiempo a Faraón. Pero es algo curioso. José es un varón soñador y que está adelantado al tiempo. Vive en el tiempo ¿de qué? Del Kairos. ¿Por qué? Dice el 14. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien. ¿Por qué José le dice eso estando los dos en la cárcel? Porque como José tiene una estrecha relación con Dios, Dios ya le había dicho a José que el faraón, ojo, eso se lo dijo a José, que el faraón iba a tener un sueño y que ese sueño nadie en el mundo, solo un soñador, lo podía interpretar. Por ese motivo le dijo a esta persona, el copero, acuérdate, pues, de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención, o sea, que cuando esté con el faraón y el faraón tenga ese sueño, le menciones al faraón para que él me saque de esta casa. Gran ejemplo. Esto es un misterio que pocos hoy en día no lo asimilan porque prefieren sacar a aquellas personas que son soñadores, decirles de blasfemos, decirles de locos, de legalistas, de endemoniados y muchas cosas más, ¿sí? Y lo sacan de las congregaciones. Entonces, queridos hermanos, en la actualidad también hay personas como José, soñadores. Es que Dios es Dios de ayer, hoy y por siempre. Entonces el que diga lo contrario le está haciendo mentiroso a Dios. Estas personas que están en la actualidad están un paso adelante y Dios las envía para advertencia del pueblo de Dios, para que le advierta de lo venidero al pueblo de Dios, a los que oyen su voz.
a los que conforme y andan en el Espíritu. Y estas personas le dicen al pueblo, hey, vienen vacas flacas y también vienen gordas. Entonces, a estos varones que son como José, Dios les quiere decir en este momento, porque Dios también envía a otros para edificación de otros. Lo mismo hizo un profeta con Pablo y le dijo, hey, no vayas varón porque te van a coger así. Y Pablo no le hizo caso. Hermanos, eso está en Hechos capítulo 21. Amén. Pueden ir a leer la palabra de Dios. Y con solo ese capítulo nos damos cuenta de que sí hay más profetas y en todos los tiempos. Incluso en este tiempo son pocos, pero los hay. ¿Por qué son pocos? Porque los profetas verdaderos dicen, arrepiéntete de tus pecados, Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Arrepentimiento. Porque gracia sin arrepentimiento es igual a salvación. La gracia sola no te da salvación. Ese es un error de la gracia. Una mala interpretación de las Escrituras. Entonces, a estos varones que son como José y están en este tiempo, y Dios les quiere decir de esta manera, esforzaos y sean valientes. Cuando ministren, enseñen y estén un paso adelante del enemigo. Dios les da palabra para algunos. O sea, Dios te dice, hey, ministra a esta persona, ministra a la otra, tiene una palabra de Dios para aquella persona, hace un milagro para aquella persona, pero hay muchos que quedan con malos pensamientos, con dudas. Hey, ¿será que estos milagros sí son? ¿Será que esto lo planearon antes? El enemigo está. Entonces, adelantémonos a esos malos pensamientos. Con la Biblia, si deseas, puedes leer este versículo. Proverbios 21, del 4 al 6. Leemos la palabra. Altivez de ojos, lo que ellos están viendo en ese momento. Digámoslo de esta manera. Y orgullo de corazón. Ojo con lo que sigue. Y pensamiento de impíos son pecado. Si una persona, eso se lo está diciendo a un creyente, porque es que el pecado es para los creyentes. Si una persona tiene un pensamiento y ese pensamiento es negativo, es un pensamiento de que, hey, Dios aquí es irreal. Es un ejemplo. Hey, es que este está loco. Hey, es que este saca demonios por Belcebú. Eso es un mal pensamiento. Eso es un pensamiento de impío. Y la misma palabra lo dije, Proverbios dice, y pensamiento. Si a ti como creyente te viene un pensamiento que es negativo, eso es pecado. Por eso el 5 dice, los pensamientos del diligente, que es una persona diligente, obediente, entre otros significados, ciertamente tienden a la abundancia. Esta abundancia no es económica, esta abundancia es del corazón. Amén. Mas todo el que se apresura alocadamente, el que tiene un pensamiento y se apresura a hablar, de cierto va a la pobreza. Pobreza no es, hermano, abundancia en este contexto espiritual. Entonces, amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¡Ey! Estos tesoros no son tesoros económicos. Te está hablando de la lengua, de una lengua mentirosa, de un mal pensamiento proviene y te sale de la lengua. Por eso nos habla, hey, te llegó un pensamiento malo, pero si piensas alocadamente y lo sacas a la luz, es una lengua mentirosa y estás buscando muerte. Mira que la interpretación no nos está hablando de abundancia económica, sino que viene del pensamiento, que es pecado. Con este solo versículo, esos 3 versículos, ya estás anticipando a aquellas personas a que piensen de manera positiva. Amén. Hermano, es que la atmósfera siempre estará
contaminada. Y siempre las potestades van a generar malos pensamientos. Pero si atacamos primero, vamos a controlar no todo, pero sí la mayoría de pensamientos que quieren ir en contra de lo profético de Dios, que quieren ir en contra de la verdad de Dios. Bueno, hermano, ya lo dijiste bíblicamente. Lo puedes entonces explicar. Hey, y seguir anticipando al enemigo. Dile a esas multitudes, si usted ve un milagro el día de hoy, ¿qué va a hacer? Es una pregunta. ¿Qué va a hacer usted si ve un milagro el día de hoy? Adore a Dios. Sigue buscando a Dios. Ten más fe. Eso aumenta la fe de los oyentes. Alégrese de los hermanos que recibieron su milagro. Sigue yendo a ese lugar donde está la verdadera y sana doctrina, donde Dios se glorifica, ¿verdad? Pero si viene a tu mente algo contrario que no sea glorificando a Dios, es pecado. Eso no es de Dios. Ahora te digo en este momento, ¿quieres tú el milagro? Dile en oración, habla con él. Es que el varón que está allá al frente es un siervo de Dios, es un instrumento de Dios que hace, pero Dios es el que hace los milagros. Pero tu intención, cuando recibas tu milagro, debe de ser glorificar a Dios. Hermano, si tú deseas sanidad, que sea para servirle a Dios, no para otras cosas. Porque Él fue quien te sanó para que tú seas testimonio vivo de un Dios sanador. Amén. Ese es tu testimonio. Por eso la palabra de Dios nos dice en Santiago, no reciben porque no saben pedir. Si tú vas a pedirle a Dios que te sane, es para glorificar el nombre de Dios. Ahora, si llegaste hasta este punto y tienes fe en este video, en estas palabras, en Dios, en la palabra, recibe tu milagro. Pero recuerda, no soy yo quien hago milagros, es Dios y es la fe que le estás colocando a Él. Ora, pero ese milagro es para servirle a Dios y que sea de testimonio para su gloria. Amén. Hermanos, ya estamos finalizando. La cizaña y el trigo deben convivir hasta la segada. Por eso he decidido enseñar a las personas de manera virtual. He intentado a varias personas sitios presenciales, pero no hacen caso. Hermano, entonces, si tú deseas estar en el camino correcto, lee la palabra. Y debemos de ser personas humildes y dejarnos moldear, que tú me enseñes a mí y que yo te enseñe a ti, conforme a las sagradas escrituras. Y hay otros conocimientos, como diseñar una web sin programación, que yo te puedo dar a conocer para que glorifiques el nombre de Dios. ¿Y por qué? Es que, hermanos, vimos anteriormente que va a llegar el momento en que las redes no van a permitir que se enseñe las sagradas escrituras. Entonces, podemos ver cómo transmitir en una web, cómo manejar una web personal. Y allí va a estar toda tu información del ministerio, de tu ministerio, y que la persona llegue allí. Y también la web, como es personal, genera una alerta a la persona al celular. Y esa alerta es de inmediato, ¿sí? Porque vemos que hay unas redes que no le alertan a todos. Podemos tener 400,000, pero de esos 400,000 solo le alerta a algunos. Porque esos algunos son los que están interactuando con tu red. Y a los otros los deja out, fuera. Entonces, es una forma de ir avanzando en nuestro ministerio. Entre comillas, podemos dejar algunas dificultades, ¿cierto? Como que hay algunas personas que les gusta aprovecharse de estas redes que son maliciosas, malvadas, blasfemas, entre muchas cosas, que quieren sacar provecho y dinero de lo que es de Dios. Pero estas personas van a tener su castigo, porque es que eso Dios lo está viendo. Y a Dios nadie
les roba. Entonces, la web es una idea y es un medio de interacción y eso es personal. Eso solamente lo tiene una persona. Es algo privado. Amén. Entonces, te puedo enseñar eso y cosas como marketing o varias cosas que comenté al principio, solo para glorificar el nombre de Dios, solo para los que humildemente deseen aprender lo de Dios, para que caminen conforme a las sagradas escrituras. Dios les bendiga.